Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Querida familia, familia de la Vid, iglesia amada, estamos listos para comenzar nuestra reunión de cada domingo, porque cada domingo es un día especial, celebramos el Día del Señor. Hoy domingo es el Día del Señor, es el día en que la familia se reúne para buscar su rostro, aprender de Dios. Y esperamos que esta mañana sea una mañana de mucha bendición para cada uno de nosotros. Déjenme platicarles algo que Dios esta semana ha hablado muy fuerte a mi vida. Pues tuvimos dos acontecimientos muy lamentables de pérdidas de personas que conocemos. Al menos una de ellas que conocimos muy de cerca y otro no tanto. Y ayer estaba yo leyendo y estudiando el libro de Eclesiastés. Es un libro que ya estudiamos hace tal vez como un año y medio, en donde Rosy pudo compartirlo en casa. Y aprendimos muchas cosas y yo reflexionaba sobre ese libro en donde se presenta el autor Salomón, pero él se da a conocer en ese libro como el pastor. Un pastor que está preocupado, que está deseoso de enseñar a su grey, a su pueblo, cómo vivir la vida. Y el libro de Eclesiastés se centra en que la vida es corta, la vida es un lapso de tiempo muy breve, pero que la mayoría de la gente no la sabemos vivir. Y a final de cuentas él comienza diciendo que todo lo que hacemos debajo del sol, si no lo hacemos para Dios, es vanidad. ¿De qué sirve el éxito? ¿De qué sirve la riqueza? ¿Tener fama? ¿De qué sirve la gloria? ¿Tener mucho dinero, abundancia? Si a final de cuentas dice Salomón, vamos a morir. Y la exhortación que el pastor Salomón nos da en el libro de Eclesiastés es que debemos de vivir pensando en que algún día vamos a morir. Creo yo que hoy en día sucede todo lo contrario. Tal vez se dice que no es tan ético o tal vez es ser un poco pesimista, estar pensando en que vamos a morir, pero el pastor Salomón nos dice todo lo contrario. No debemos de vivir pensando en que no vamos a morir. Debemos de pensar todos los días que algún día no vamos a estar aquí. Y que la vida no se trata solamente de trabajar, de esforzarnos, de tratar solamente la vida terrenal como si fuera eso, como si fuera lo más importante o lo más trascendental. Vivamos la vida pensando en que algún día vamos a morir, pero lo más importante, mis hermanos, de nada, vuelvo a repetir, de nada sirve el éxito que pudiéramos tener en esta vida si no vivimos o no trabajamos para servir al Señor. A final de cuentas, nada de lo que está debajo del sol tiene sentido, es vanidad de vanidades. Él termina diciendo en el libro de Eclesiastés que debemos de buscar en realidad nuestra vida y nuestra felicidad, lo que está arriba del sol. ¿Y qué es lo que está arriba del sol? Es que es una manera de presentarnos a Dios. La vida sin Dios no tiene sentido. Y solo esta vida la podemos disfrutar, podemos gozar de esta vida, aunque pensemos que vamos a morir, pero si morimos en los caminos de Dios, no tenemos nada que perder. Y esta mañana, mis hermanos, aunque hice una breve reflexión de lo que es la vida, tenemos que pensar, sobre todo en estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemias, tenemos que pensar, mis hermanos, y sobre todo aquellos que no viven cerca de Dios, que no están pensando en Dios, debes de pensar que algún día vas a morir. Pero debes de pensar que si no mueres en Cristo, estás perdido, mi hermano. Pues esa es una pequeña meditación que Dios ha estado hablando esta semana. ¿Y qué le parece si oramos? El tema que tenemos hoy le he titulado La sumisión a la disciplina de Dios, que es un tema continuo a la santidad que estamos viendo a través de estos 2 meses.
y vamos a ver este tema muy, muy interesante y tal vez muy, muy impactante para muchos, porque como dice Hebreos, cuando hablamos de la disciplina de Dios, es un tema que no agrada, que no gusta, que es un tema que tal vez rechazamos, y sobre todo que muchos tienen la opinión que Dios no es severo, o que Dios no nos trata fuertemente, o nos disciplina fuertemente. Pero hoy vamos a ver que Dios a veces usa su vara extrema para corregir nuestras vidas. Y que en realidad Dios siendo santo, Dios siendo un Dios celoso, lo vamos a presentar a Dios como nuestro Padre. Y como nuestro Padre que es, Él tiene todo el derecho de disciplinarnos, y más cuando somos hijos que no obedecemos y que no estamos bien en los caminos de Dios. Vamos a orar y vamos a dejar esto en las manos de Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, que nos enseñes y que podamos entender, Señor, la paternidad que tienes hacia nosotros y cómo tú, Señor, te tratas con nuestras vidas. ¿Cuál es la manera, Señor, en que tú nos haces crecer, en que tú nos haces fortalecer, Señor, y nos haces andar en santidad, Señor? Que esta mañana, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros. Y muy en especial, Padre, cuando algo no está bien en nuestras vidas, cuando algo se ha salido del camino. Y te pido, Señor, que podamos entender, que podamos reflexionar esta mañana, que a veces tú nos tratas de una manera fuerte, de una manera dura, Señor, porque a veces es la única manera en que entendemos, Señor. Y que esta mañana, Señor, tu luz venga a nuestras vidas, Señor, y nos hables a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, la semana pasada estuvimos tratando sobre la importancia de la oración que tiene en nuestras vidas, esa parte central que nos ayuda en nuestra santificación. Y enfatizamos la importancia de tener perseverancia en la oración. Y decíamos, cuando tenemos ganas, y aun cuando no tengamos ganas, tenemos que entender que la oración debe ser algo constante en nuestras vidas. Y cuando hablo de constantes, debe ser de todos los días, de estar buscando el rostro del Señor para que Dios traiga guianza en nuestras vidas. Un punto central que estuvimos hablando la semana pasada fue de que para Jesús la oración fue muy importante en su ministerio. Jesús, antes de tomar decisiones, de hacer cosas importantes en su vida, siempre vemos a Jesús y vimos varios ejemplos de cómo Jesús oraba, buscaba el rostro de Dios, pero sobre todo aprendimos de cómo tiene que ser nuestra oración. Aprendimos entonces la semana pasada que necesitamos volver a la oración humilde, esa oración que sabe clamar y humillarse ante Dios, porque siempre Dios tiene la última palabra. Nuestras oraciones, siempre que oramos, también aprendimos, debemos de enfocarnos y entender que no son órdenes a Dios. Algo en donde la iglesia se ha equivocado en estos últimos tiempos, es que nos hemos equivocado en la manera de orar y de acercarnos a Dios. Casi exigimos, le damos órdenes, le tronamos los dedos a Dios y nos hemos olvidado de esa oración como Jesús oraba, una oración humilde en donde Él clamaba y siempre esperaba que Dios hiciera su voluntad. Nuestras oraciones cuando oramos nunca es una orden a Dios. Jamás debemos pensar que nuestras órdenes se van a cumplir, porque no es así. Nuestras oraciones siempre deben de tener humildad, deben de tener un clamor y siempre esperando que Dios haga su soberanía, su voluntad en cada petición que hacemos. Es verdad que a veces debemos de usar la oración para dirigirnos sobre todo a las tinieblas, a Satanás,
Posiblemente creo yo que sí, podemos ordenar, podemos exigir, pero no en el caso de Dios. En el caso de Dios tenemos que volver a una oración humilde, en donde vamos ante la presencia de Dios esperando que Dios escuche nuestras oraciones, porque el Señor no tiene ninguna obligación de hacerlo. Y si lo hace es por su gracia y por su misericordia. Entonces nosotros tenemos que ir con un corazón contrito y humillado cada vez que oramos y buscamos de Dios, y siempre esperando que Él va a hacer su santa voluntad. Sea que nos guste o no nos guste, si fue lo que pedimos o no pedimos, siempre vamos a aceptar que Dios tiene siempre un propósito en sus decisiones, y nosotros, a final de cuentas, lo que tenemos que hacer es darle honra y exaltación a Dios en cada decisión que Dios hace. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es la disciplina de Dios que tiene en nuestras vidas, y nos vamos a basar en gran parte en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Si quieren ir a acompañarme al libro de Hebreos, en el capítulo 12, para poder entender lo que es la sumisión a la disciplina de Dios. Y quiero comenzar leyendo en el versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 6, Hebreos 12, versículo 4 al 6. Y dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, esta mañana nos vamos a enfocar en la disciplina de Dios. Hay una disciplina que hace la iglesia, que hace el liderazgo de la iglesia o el pastor de la iglesia, que por cierto es un tema ya olvidado dentro de las iglesias, porque una de las tareas que tiene la iglesia es también traer disciplina a los hijos de Dios. Y muchas veces no se toca a los cristianos, no se toca a las personas que se congregan por temor a que se enojen con nosotros o dejen de asistir a la iglesia. Pero la iglesia tiene un compromiso primero con Dios, antes con la gente. Y es verdad, cuando hablamos de disciplina, a la mayoría de la gente no le gusta. Y me ha tocado ver a lo largo de mi vida cristiana que muchos que han sido disciplinados, lo último que resultó es que se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios, porque no les interesa la disciplina. Pero vamos a ver y vamos a entender que siempre que Pablo habla de disciplina, sobre todo el libro de Hebreos, en el capítulo 12, cuando Pablo está hablando de la disciplina, siempre en el corazón de Pablo está hablando de un padre que ama a su hijo. Y en el corazón de Pablo no cabe en su cabeza que si un padre ama a su hijo, no lo discipline. Para Pablo eso es imposible. Si un padre ama a su hijo, entonces lo lógico, lo común, lo que debe de continuar con ese amor es que el padre va a disciplinar al hijo. Y es el mismo concepto que Pablo enseña de los padres terrenales con nuestra relación con Dios. Si Dios nos ama, así como acabamos de leer, si Dios nos ama, entonces el resultado de ese amor es que Dios nos va a disciplinar. Ahora, ¿cuál es la meta de la disciplina de Dios? ¿Cuál es esa meta? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que Dios nos disciplina porque somos sus hijos. En primer lugar, ¿por qué Dios nos disciplina o por qué Dios tiene el derecho de disciplinarnos? Porque somos sus hijos. Hay que quitar la idea, mis hermanos, de que Dios no nos va a pedir permiso para disciplinarnos. No nos va a decir, hijo mío, ¿te gustaría que te disciplinara? Porque yo no te voy a disciplinar si tú no quieres que te discipline. O tampoco Dios nos va a pedir el permiso o la autorización de parte de nosotros para que entonces Dios pueda traer varas sobre nuestras vidas. Eso no sucede en la vida real. Cuando un padre disciplina a su hijo, no le va a pedir permiso. Simplemente lo va a hacer
porque ama al Hijo. Y Dios cuando trata con nuestras vidas no nos pide permiso. Hay que quitarnos esa idea de que Dios es un caballero y que si nosotros no queremos entrar en la disciplina de Dios, Dios no lo va a hacer. Si eres su hijo y si Dios es tu padre, olvídate de que Dios no va a meter mano. Dios te va a disciplinar porque tiene todo el derecho, Dios tiene todo el amor y Dios tiene toda la razón para poderlo hacer. No creas que Dios se va a olvidar si tú eres su hijo y te va a dejar sin disciplina. Y más si estás mal, si no estás entendiendo, Dios va a tratar muy duro con tu vida, aun cuando tú no estés de acuerdo. Si eres hijo y Dios es tu padre, Dios lo va a hacer. Por eso Dios nos disciplina. Dice más adelante en el versículo 7 de Hebreos 12, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, diciendo, si muchos de nosotros que nos acordamos de la disciplina de nuestros padres, que tal vez en el momento no nos gustó, pero ya cuando hemos sido grandes, ya cuando tal vez nosotros somos padres, entendemos mucho mejor a nuestros padres. Y entonces les damos gracias a nuestros padres porque nos disciplinaba. Y el resultado de esa disciplina es que entonces ahora, como dice Pablo, los veneramos, los respetamos, los honramos. Les podemos dar gracias porque a veces tomaron mano dura en nuestras vidas y que gracias a ellos pudimos encaminarnos hacia una vida mejor. Dice Pablo, si eso sucede con nuestros padres, ¿cuánto más necesitamos estar agradecidos con Dios cuando Dios viene a nuestras vidas y nos disciplina? Entonces, en la mente de Pablo, Dios nos disciplina, y esto debe quedar muy claro, porque nos ama. Él nos ama. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina paterna? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, en primer lugar, la disciplina paterna tiene el propósito de ayudar a nuestros hijos a vencer la maldad natural que hay en los hijos. Ese es el principal motivo, vencer la maldad natural con lo que nacen los hijos. Hay una maldad ya interna. Dice Proverbios en el capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Repito, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, tenemos que entender, en primer lugar, que nuestros hijos no nacen santos. Ayer estábamos viendo a nuestro nieto cuando tenía unos días de recién nacido. Mi hija subió una foto en redes sociales y mi esposa y yo pues estábamos pues contentos de poder ver a nuestro nieto cuando tenía unos días. Y en realidad pues los niños recién nacidos pues parecen unos ángeles, son tiernos, nos gana el amor. Y qué padre o qué abuelo no se doblega al ver un bebé recién nacido. En realidad son una maravilla. Pero tenemos que entender que esos bebés que parecen angelitos por dentro tienen una tendencia al pecado. Nuestros hijos no nacen siendo santos. Ellos no se vuelven pecadores porque los exponemos al mundo y entonces son contaminados por la sociedad y entonces nuestros hijos o nuestros nietos empiezan a portarse mal, empiezan a pecar porque lo aprenden del mundo. Bíblicamente eso no sucede. Es cierto que el mundo, la gente allá afuera,
inducidos más al pecado. Pero ya los niños desde que nacen ya vienen con esa tendencia, con esa naturaleza a pecar. Y parte de la disciplina que tienen los padres terrenales es precisamente enseñarles a no pecar, a no irse por el camino de la maldad, porque lo más natural en un niño es hacer lo malo. Y para que un niño haga lo malo, no le tenemos que enseñar a pecar, ni lo tenemos que mandar a una escuela para entrenarlo cómo ser un niño maldoso, cómo ser un niño rebelde, porque ese es algo que ya tienen en su naturaleza, ese es algo que ya nacen con él. Y esa es la tarea de Dios en nuestras vidas, quitar esa tendencia, esa naturaleza, esa inclinación que tenemos por naturaleza a hacer lo malo, porque si entendemos que por naturaleza el niño tiende a lo malo, entonces por naturaleza no tiende a hacer lo bueno. Siempre el niño va a ser egoísta, va a robar, va a mentir, va a pegar, va a ser rebelde. No va a exponer nada bueno porque no hay nada bueno en los niños. Por eso es muy importante que entendamos que desde pequeños, desde que son bebés, nosotros necesitamos disciplinarlos y enseñarles los caminos de Dios. Si hay un error en donde hemos caído los padres cristianos es no enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y déjenme decirles que la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos y de llevarlos a los pies de Dios no es de la iglesia, no es de la escuela dominical. La iglesia y la escuela dominical nos apoyan en esa tarea importante. Pero la responsabilidad principal de educar a nuestros hijos y de que nuestros hijos puedan conocer a Dios es de los padres, es de cada uno de nosotros. Y si nuestros hijos, si tus hijos el día de hoy no están en los caminos de Dios, si tú vas a la iglesia y tus hijos van a la iglesia pero no aman a Dios, en gran parte y en gran medida posiblemente, porque no siempre es la culpa de nuestros padres, porque a veces hay padres que sí hacen muy bien su tarea, su responsabilidad. Pero creo yo que un alto porcentaje, nuestros hijos caminan en maldad y no están en los caminos de Dios porque no hemos sido responsables de educarlos y de enseñarles el camino de Dios. Nuestra principal misión nosotros como padres en nuestros hijos es entrenarlos para que ellos vayan al cielo y conozcan a Dios. Si nosotros no hacemos esa tarea y no tomamos esa responsabilidad, lo más seguro es que la iglesia, ni los domingos dominicales, el evangelismo dentro de la iglesia posiblemente no lo va a hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad de todos los días instruirlos en los caminos de Dios y alejar su maldad, y que ellos puedan conocer desde temprana edad a conocer y amar a Dios. Porque obviamente los niños no nacen amando a Dios. Y esa es la tarea de los padres, enseñarles a que ellos puedan amar a Dios. Entonces, obviamente lo que aquí está enseñando Pablo en el libro de Hebreos está muy distante a lo que dice la psicología moderna. La psicología moderna nos dice que a los hijos no se les debe de tocar, no se les debe de corregir. Pero la Biblia tiene otra opinión en cuanto a lo que dicen los psicólogos. La Biblia dice que necesitamos usar la vara, necesitamos usar la corrección para alejar la necedad en el hijo. Entonces, muchos cristianos, inclusive que yo conozco, muchos no disciplinan a sus hijos. Pero bíblicamente, como acabamos de leer, si amamos a nuestros hijos, porque eso está en el corazón de Dios, si amamos a nuestros hijos, una parte de la disciplina es la vara, es la corrección. Y la Biblia nos dice que si no disciplinamos a nuestros hijos, es porque es una señal de que no amamos a nuestros hijos. Entonces hay una relación, hay amor a nuestros hijos, va a haber vara. Pero si no amamos a nuestros hijos, entonces no lo vamos a corregir. Entonces, con el mismo propósito,
Dios nos disciplina para que podamos crecer en santidad. Dice Hebreos, más adelante en Hebreos 12, versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Entonces, quiero que vean aquí este versículo 10 porque es un versículo clave. ¿Cuál es la meta de la disciplina de Dios? De acuerdo a lo que está diciendo Hebreos, capítulo 12, versículo 10, dice, nos disciplina para que podamos participar de su santidad. La motivación que Dios tiene cuando Dios nos trata fuerte, cuando Dios usa vara en sus hijos, es que cada uno de nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Podamos crecer en santidad. Entonces ya hemos visto algunas formas, algunos métodos, algunas formas en que Dios trata con nuestras vidas para crecer en santidad. Pero una de las maneras en que Dios usa Dios para poder crecer en santidad es su disciplina, su vara en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? Que podamos participar de su santidad. Ahora, normalmente cuando Dios nos disciplina, como dice aquí más adelante en el libro de Hebreos, no nos gusta. No es causa de gozo cuando Dios está tratando fuerte con nuestras vidas. Porque eso sí, nos molestamos y nos enojamos de Dios cuando Dios trata con nuestras vidas. Porque a veces sentimos que Dios no tiene el derecho de disciplinarnos. O porque sentimos que estamos bien, cuando en realidad cada vez que Dios nos disciplina, y sobre todo cuando es fuerte, cuando Dios trata con vara nuestras vidas, es porque no estamos bien. Es porque hay necedad en nuestras vidas. Es porque no queremos entender. Es porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios y no somos obedientes. Y entonces Dios, como un buen padre, nos va a disciplinar y no nos va a soltar. Él lo va a hacer. Dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. Y aquí nos dice, versículo 11, ¿cuál es el resultado de esa disciplina? Dar fruto apacible en los que ellos han sido ejercitados. ¿Qué es el fruto apacible de justicia? Cuando aquí habla del fruto apacible de justicia, entonces se está hablando de una vida piadosa, de una vida de santidad. Esta forma de decir apacibles de justicia lo podemos traducir como personas agradables, personas tratables, personas moldeables, personas que podemos tratar con nuestros hermanos, personas que podemos enfrentar los problemas, las críticas, personas que podemos relacionarnos con los no creyentes, porque Dios ha trabajado en nuestras vidas. Y Dios ha trabajado en nuestro corazón, en nuestras mentes, de tal manera que ha moldeado nuestro carácter. Y cuando hablamos de ser santificados a través de sus disciplinas, cada día nos parecemos más como Él. Acuérdense que ya es un tema que hemos hablado. La meta de la santificación es ser como Él. Ser cada día más como Él. Y entre más nos parecemos más a Él, obviamente Dios no tendrá necesidad de disciplinarnos. Pero cuando estamos lentos en el aprendizaje, cuando vamos muy calmados, cuando vamos muy lejos de parecernos a Él, entonces Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que traernos a su escuela, a su desierto, para que podamos entender y podamos enderezarnos en los caminos por donde Dios quiere que debemos de andar. Entonces es a través de la aflicción que a veces descubrimos pecados en nuestras vidas. Dios nos disciplina y es cuando viene la disciplina que a veces descubrimos cosas que no están bien.
pero solamente cuando viene la disciplina. Quiere decir que si Dios no nos disciplinara, que si Dios no pusiera mano fuerte en nuestras vidas, muchas de nuestras maldades, muchas de nuestras debilidades, de los errores que seguimos arrastrando en nuestras vidas, no nos daríamos cuenta si no es por la disciplina. Y parte de la disciplina que Dios hace en nuestras vidas es que podamos ver aquellas áreas en nuestras vidas en donde no hemos crecido, en donde no hemos madurado, y entonces es cuando le podemos dar gracias a Dios, y es cuando viene ese fruto apacible, en donde moldea nuestro corazón y nos volvemos personas más piadosas. Cuando hablo de ser personas piadosas, hablo de un corazón conforme al corazón de Dios. Ser cristianos piadosos, ser cristianos obedientes a Dios, personas sumisas a Dios, que vivimos para Dios, que todo lo que hacemos, que todo lo que entablamos, como dije al principio, que nuestro trabajo, que nuestra labor, que nuestra vida está enfocada solamente en agradar a Dios. Cuando tú vives en agradar a Dios, cuando tú trabajas, cuando tú haces cualquier esfuerzo en nuestra vida y lo haces para Dios, entonces estamos hablando de ser una vida piadosa. Ese es ser piadosos. Ahora, ¿cuál es la forma en que Dios nos disciplina? Quiero hablar de dos maneras en que Dios nos disciplina, que normalmente no las hablamos y que tal vez es un tabú en el cristianismo, porque a veces pensamos que Dios no es la manera en que lo hace, o que al menos el día de hoy, en los tiempos modernos, Dios no lo hace. Pero quiero que veamos a través de la Biblia que en el contexto bíblico Dios ha usado dos maneras tradicionales, básicas, que últimamente a veces rechazamos. Entonces, en primer lugar, a veces Dios nos disciplina con aquellas cosas o con aquellos que son enemigos del Evangelio. Dios a veces utiliza las persecuciones para traer crecimiento en la iglesia, disciplina en la iglesia, disciplina en sus hijos. Por ejemplo, en el caso que estamos leyendo del libro de Hebreos, en el caso de los hebreos, Dios los estaba afligiendo con aquellos que eran enemigos del Evangelio y que estaban siendo perseguidos. Hoy en día muchos cristianos consideran que son intocables, que nada nos puede dañar, que no podemos ser perseguidos, y que en cierta manera hay cierta verdad. Si Dios no lo permite, obviamente seremos intocables. Podemos citar el Salmo 91 y podemos decir que caerán a nuestra derecha 10,000 y miles, y a nosotros no nos pasará nada. Eso es cierto cuando Dios se dispone a proteger nuestras vidas. Pero cuando sucede eso, o sea que el Salmo 91 se cumple cuando Dios así lo dispone. Pero a veces el Salmo 91 no se cumple porque a veces Dios hace excepciones para disciplinarnos. Y esas excepciones que Dios hace lo ha hecho a lo largo de la era cristiana, a lo largo del cristianismo, desde que existe el cristianismo hasta el día de hoy. Dios ha usado las persecuciones para disciplinar a la iglesia. Entonces, no pensemos, mis hermanos, que somos intocables o que Dios no usa o no siga usando esos medios para traer corrección a nuestras vidas. Dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De qué está hablando aquí Pablo?
está hablando de la persecución que estaban teniendo el pueblo hebreo. Estaban siendo afligidos y que aun cuando estaban siendo afligidos y tenían necesidades, ellos se gozaban porque sabían que estaban en manos de Dios. Dios había permitido esa aflicción en la vida de los hebreos. Tenemos otro ejemplo que también hemos puesto. La vida de Job es un ejemplo clásico, uno de los mejores ejemplos que podemos tener en nuestras vidas. Y déjenme decirles, mis hermanos, que cuando Dios trae disciplina en la vida de Job, no es porque había pecado en su vida. Si ustedes han leído todo el libro de Job, ustedes van a encontrar que Job, nunca pecó, y que si Dios disciplinó en la vida de Job, no es porque había una falta o porque había maldad. Dios le mostró a Satanás que Job era un hombre fiel a Dios. Satanás le dijo, mira, prueba Job, quítale todo lo que tú le has dado y verás si en ese mismo instante no te maldice. Decía Satanás, Job te es fiel, Job te sigue porque lo has bendecido, porque lo has prosperado. Pero toca sus bienes y verás cómo él empieza a renegar y empieza a maldecirte. Pero Dios decía, no, yo puedo ver el corazón de Job, puedo ver lo que hay en él, y él me sirve y él me es fiel, no porque le he dado. ¿Y saben qué, mis hermanos? La vida de Job nos enseña mucho a muchos de los cristianos. Es un ejemplo para la iglesia de hoy en día. Porque es cierto, Satanás en cierta forma tiene razón. Muchos de los que dicen amar a Dios, muchos de los que dicen ser fieles a Dios, les son fieles porque tal vez tienen abundancia, porque tal vez les ha ido bien en la vida, no han sido perseguidos, porque a lo mejor no han enfermado en sus vidas. Pero cuando vemos esos cristianos, entre comillas, que cuando son probados, que cuando viene la aflicción, que cuando viene la persecución, cuando muere un ser querido, entonces ese amor que decían tenerle a Dios se esfuma. En verdad no son fieles. Y si son fieles es porque hay un interés. Por eso no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. Porque en vez de enseñarnos a amar a un Dios por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Es verdad que a lo mejor al principio aprendemos a amar a Dios. Pero una vez que conocemos a Dios, una vez que entendemos quién es Dios, le amamos por lo que Él es. Si Dios nos da, lo alabamos y le exaltamos. Pero si Dios nos quita, seguimos honrándole. Porque Job entendía que en lo que él hizo no había un despropósito en lo que Dios lo había probado. Y sí, Dios le quitó todo a Job. Y Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea su nombre. Mis hermanos, si Dios da, gloria a Dios. Pero si Dios quita, igualmente gloria a Dios. Porque no le amamos por lo que nos pueda dar. Si nos da, es bendición, es ganancia. Pero nosotros amamos a Dios por lo que Él es. Yo compartí hace poco, compartía en un velorio sobre ese tema que tal vez muchos no les interesa a Dios. Obviamente quieren ir al cielo, quieren andar por las calles de oro y por el mar de cristal, aunque Dios no esté, porque no quieren sufrir, porque tal vez no quieren ir al sufrimiento de tormento, pero sí quieren ir al cielo, pero sin dejar de pecar, porque no aman a Dios. Están interesados en no sufrir, en que les vaya bien, y por eso quieren ir al cielo, pero porque no es porque tengan un amor a Dios. Y Job demostró a través de los hechos y le tapó la boca a Satanás que el amor que Job tenía a Dios era sincero, era genuino y no por lo que tenía, mis hermanos. Y ese es un ejemplo para nuestras vidas. Entonces, Dios permite la persecución y las aflicciones en este tiempo. Sí, Dios lo permite y siempre lo ha usado. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice Pablo, si es necesario para permanecer en santidad y no contaminarnos, si es necesario dar nuestras vidas, lo vamos a hacer. Pero dice, pero ustedes hebreos aún no han llegado a tal grado de derramar sangre por combatir con el pecado en sus vidas. Pero si es necesario pasar por pruebas y tribulaciones, de tal manera de que Dios nos haga crecer en santidad, lo vamos a hacer. Y si es necesario dar nuestras vidas, como aquí dice Hebreos, pues si tenemos que llegar a ese extremo, no hay nada que perder. Porque en esta vida, como dije al principio, estamos de paso. No debemos de aferrarnos a esta vida como si nunca fuéramos a morir. Algún día vamos a morir y tenemos que estar preparados para cuando Dios nos llama. Entonces, la Biblia nos enseña que a veces Dios utiliza estos medios para hacernos crecer en santidad. Dice el Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice aquí el salmista, todos tus juicios, toda la disciplina que tú impartes a nuestras vidas son justos. Y conforme a tu fidelidad, Señor, tú me afligiste. Si Dios trae aflicción a nuestras vidas, ¿saben por qué, mis hermanos? Es porque Dios es fiel a nuestras vidas. Si hay disciplina en nuestras vidas, es una manera en que Dios nos muestra su amor, aunque a veces pensamos lo contrario. Cada vez que Dios trata con nosotros, cada vez que Dios trae su vara a cada uno de nosotros, es porque es una manera en que Dios nos demuestra su fidelidad y su amor. Dice 1 Corintios, versículo 11, versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Otro ejemplo que yo quiero poner a través de este pasaje es que a veces Dios aún utiliza las enfermedades. Porque yo he escuchado a lo largo de toda mi vida cristiana que dice, es que Dios no nos aflige a través de las enfermedades. Y vamos a ver que Dios sí aflige. A veces Dios permite las enfermedades en nuestras vidas para hacernos volver a Dios. Déjenme decirles, mis hermanos, que a veces el hombre es tan necio que a veces Dios tiene que traer aún la disciplina fuerte, que aún ni derramando sangre y ni aún muriendo, a veces el hombre entiende. Por eso a veces Dios tiene que ser drástico, Dios tiene que ser fuerte. Y vamos a ver que a veces Dios utiliza la enfermedad, porque la Biblia lo enseña, y porque vemos en el libro de Hechos que muchos de los hombres de Dios, de sus apóstoles, fueron afligidos y que Dios no los sanó. En el caso de Pablo, que Dios le pidió ser sanado y Dios no lo hizo, porque Dios usaba las enfermedades para traer trato con nuestras vidas. Siguiendo leyendo, versículo 30, 1 Corintios 11:30, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, que muchos que se enfermaron murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por quién? Por el Señor. No está hablando de las tinieblas, no está hablando de Satanás, no está diciendo que Satanás trajo enfermedad a la iglesia, en este caso al libro de Corintios, porque estaban comiendo indignamente, participando indignamente de la cena del Señor.
Y a veces Dios tiene que llegar a los extremos, y muchos fallecieron, pero mejor fallecer, mejor entrar en la disciplina de Dios que perecer eternamente separados de Dios. Mejor, a veces Dios tiene que llevarnos, Dios tiene que sacarnos de esta tierra, porque a veces no entendemos, somos unos cabezones, somos unos necios, y mejor la salvación que perseverarnos en vida en esta tierra. Y a veces Dios tiene que llegar a esos extremos. Y leemos aquí que a veces somos juzgados, somos castigados por el Señor, como dice el versículo 32, para que no seamos condenados con el mundo. Y vemos que esta aflicción, esta enfermedad que trajo a los corintios, fue de parte de Dios. Dios a veces es duro, Dios tiene que llegar a esos extremos, porque a veces, aún como hijos, no queremos entender. Caemos en la necedad. Y la manera de quitarnos la necedad es a través de la vara. Ahora, quiero nomás puntualizar. La vara, cuando la Biblia habla de la vara, obviamente no estamos hablando que es la primera opción que tenemos que hacer con nuestros hijos. No debe ser la primera opción. Por un lado, cuando hablan los psicólogos o cuando habla la gente de la disciplina, a veces los cristianos ponemos un mal ejemplo porque en todo queremos pegar, en todo queremos corregir, cuando no hemos enseñado y no hemos instruido a nuestros hijos. Antes de la vara, primero tenemos que enseñar, tenemos que corregir, tenemos que instruirlos en los caminos de Dios. No podemos usar la vara si antes no hemos enseñado y les hemos enseñado el camino del bien. Pero una vez que hemos enseñado el camino del bien, una vez que los hemos instruido en los caminos de Dios, y una vez que vemos rebeldía en nuestros hijos y vemos sobre todo necedad, aun cuando saben ellos que están haciendo mal, es cuando entonces viene la vara y los corregimos. Porque dice Proverbios que es a través de la vara que quitamos esa necedad. Y si la Biblia dice que es a través de la vara que podemos quitar esa necedad en el niño, es porque se puede hacer. Es el medio que Dios utiliza para traer corrección en los niños. Entonces, a veces las enfermedades nos aplastan, nos humillan, pero si eso nos hace volver a Dios, gloria a Dios. Si eso nos quebranta y quebranta nuestro corazón y eso hace quitar nuestra necedad, gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, como dije anteriormente, no siempre cuando Dios nos disciplina es porque hay pecado. Así como hablamos de Job, no siempre tiene que haber pecado. A veces es porque es el tiempo de crecer. A veces hay un tiempo de estancamiento, no porque estemos en maldad, porque a veces vienen tiempos en donde Dios quiere que haya crecimiento, que Dios haya santidad en nuestras vidas. Entonces Dios tiene que ejercer su vara en nuestras vidas para que volvamos al crecimiento en Él. Por último, quiero terminar con lo que le pasó a Pablo, como dije anteriormente. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios 12, 7. Dice, y para que la grandeza de todas las revelaciones no me exaltase, hablando Pablo, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando entonces reconozco mis debilidades, cuando Dios trata con mi vida, cuando Dios me hace ver mi maldad, lo que está diciendo Pablo, cuando me entero que en realidad hay cosas en mi vida que no están bien y Dios me trata, entonces
puedo agradecer a Dios y puedo darle gracias porque eso va a hacer que crezca mi vida. Eso va a hacer que entonces yo me parezca más como Él. Entonces Pablo, aunque él oró para que ese aguijón, en donde muchos creen, mas no podemos asegurar que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía, él oró 3 veces para que le fuese quitado, pero Dios dijo, no, bástate mi gracia. ¿Y por qué Dios permitió esa aflicción en la vida de Pablo? Para que no se gloriase. Pablo dijo, todo esto que me está sucediendo es para que no caiga en vanidad. Todo lo que Dios me ha revelado, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, Dios estaba anticipándose para que Pablo no cayera en vanidad. Y entonces Dios había traído ese aguijón en su vida para que no se exaltase, para que no hubiera soberbia en su vida. Y dijo, ¿sabes qué, Pablo? Yo veo que es necesario que ese aguijón que yo puse en tu vida esté ahí para que no te exaltes en sobremanera. Pero Pablo lo entendió y pudo dar gracias a Dios, pudo exaltar a Dios. La semana que viene, el domingo que viene, vamos a continuar con la segunda parte de la disciplina de Dios. Quiero continuar con este tema que Dios a veces tiene que tratar en nuestras vidas para que podamos participar de su santidad. Yo quiero que este día tú puedas meditar, sobre todo en estos temas que a veces no son comunes, cuando hablamos de aflicción, cuando hablamos de enfermedad, cuando a veces pensamos que Dios no lo utiliza, pero Dios lo usa. Y Dios lo ha usado a lo largo de toda la era cristiana. Muchos hombres de Dios, muchos hombres santos de Dios, la mayoría de ellos murieron siendo enfermos, que posiblemente oraron y clamaron para que Dios los sanara, pero Dios tenía otro propósito. Los designios de Dios a veces son diferentes y muchos de ellos murieron. Recordemos la vida de los apóstoles, la historia de ellos, que aunque no nos dice la Biblia, lo dice la tradición, la mayoría de ellos fueron afligidos, fueron flagelados, murieron siendo crucificados, quemados, algunos les cortaron la cabeza y eran hombres santos, fueron los apóstolos de Dios que tenían todo el respaldo y el poder de Dios, mas sin embargo, cada uno de ellos, lo que nos dice la historia, murieron siendo afligidos. La tradición dice que Pablo le cortaron la cabeza, siendo un hombre de Dios. Y muchos se preguntarán, o tal vez si muchos hubieran sido Pablo, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos escuchó? Es que a veces Dios utiliza esos medios para ponernos de ejemplo y para entender que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la más alta aflicción, ni aunque nos corten la cabeza, así como se la cortaron a Juan el Bautista, nada nos puede separar del amor de Dios. Y si esa disciplina y si esa aflicción sirve para hacer crecer la iglesia y nuestra vida en santidad, debemos de agradecer a Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana, a la misma hora, continuando con la segunda parte sobre la disciplina de Dios para hacernos crecer en santidad. Que Dios me los bendiga.